¿Y si el mayor peligro en un hospital no fuera la enfermedad, sino el hombre que sostiene la jeringa? Charles Cullen, un enfermero de rostro amable y manos expertas, no salvaba vidas, las apagaba con una jeringa, transformando salas de curación en cámaras de ejecución. En este video te contamos la escalofriante historia de este hombre, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, considerado el asesino serial más letal de la historia hospitalaria estadounidense, que inspiró películas y documentales, pero también expuso las fallas de una red médica que lo dejó actuar impunemente durante casi 2 décadas. ¿Cuántas vidas apagó? ¿40? ¿100? ¿O tal vez muchas más? It's well into the hundreds of how many people he not only tried to kill, but probably did murder, around 400. Hola, soy León, y hoy te voy a contar uno de los casos más estremecedores que sacudió a la sociedad. Una historia que expuso las fallas en un sistema médico que prefirió ocultar la verdad y poner en riesgo a cientos de pacientes. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te hará pensar en lo frágil que puede ser la línea entre la seguridad y el peligro. Pero antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos juntos, recordando a quienes ya no pueden hablar. Y si te interesan los casos reales, los que te dejan pensando y te estremecen el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como devastador. El 10 de octubre de 2003, en el Hospital Somerset, el reverendo Florian John Gall, de 68 años, un paciente estable, falleció repentinamente por una inexplicable baja de azúcar. Aquella muerte encendió una chispa. No era un error médico, era algo más oscuro, algo premeditado. Las autoridades comenzaron a atar cabos. Lo que descubrieron fue totalmente aterrador. Los decesos no eran errores médicos, eran crímenes orquestados por un hombre que caminaba entre los pacientes como un ángel, pero mataba como un demonio. Se trataba de Charles Edmund Cullen, un hombre que detrás de la fachada de un enfermero tranquilo y servicial ocultaba un asesino metódico. Había trabajado en al menos 10 hospitales durante casi 2 décadas, donde inyectó dosis letales de medicamentos a pacientes que en muchos casos ni siquiera estaban en peligro de muerte. Pero para comprender cómo un enfermero, formado para cuidar y aliviar el sufrimiento, se convirtió en el asesino serial más letal en la historia médica de Estados Unidos, hay que retroceder en el tiempo. A su infancia, a su soledad, a los traumas que moldearon su mente y lo empujaron poco a poco hacia el abismo, forjando a un monstruo disfrazado de salvador. Charles Edmund Cullen había nacido el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, como el menor de 8 hijos en una familia totalmente católica de clase trabajadora, marcada por la tragedia desde sus inicios. Su padre, Edmund Cullen, un inmigrante irlandés que trabajaba como conductor de autobús, falleció de un infarto cuando Charles apenas tenía 7 meses. Aquella pérdida temprana dejó una ausencia que jamás sería colmada. Florence Cullen, su madre, era una mujer inglesa que había emigrado tras la Segunda Guerra Mundial como novia de guerra. Tras la muerte de su esposo, se vio obligada a criar sola a sus hijos, sosteniéndose con empleos mal remunerados mientras intentaba mantener un hogar que se desmoronaba.
La relación entre el matrimonio había sido distante y marcada por la precariedad económica, por lo que la viudez convirtió a Florence en una figura rígida que imponía disciplina y fervor religioso como pilares para sobrevivir al caos doméstico. La tragedia no se detuvo allí. 2 de los hermanos de Charles fallecieron, uno durante la infancia por causas naturales no especificadas y otro en la adultez víctima de cáncer. Este último fue cuidado por Charles, quien años más tarde mencionaría ese acto como evidencia de su compasión. La infancia de Charles estuvo marcada por el aislamiento. En la escuela primaria, su timidez y complexión delgada lo convirtieron en blanco de burlas. Sus compañeros lo apodaban el rarito y él se sentía cada vez más apartado. A los 9 años, intentó quitarse la vida ingiriendo químicos de un juego de experimentos caseros. Sus hermanos lo hallaron a tiempo, pero su madre interpretó el acto como una simple travesura y lo castigó. Un vecino, tiempo después, lo describiría como un niño invisible, perdido en su propia casa. Durante la adolescencia, en los años 70, su situación no mejoró. En la secundaria, en la que se graduó en junio de 1978, con calificaciones mediocres, sufrió constantes humillaciones. Lo empujaban en los pasillos, le robaban libros y lo excluían de los grupos sociales. Incluso los novios de sus hermanas lo hostigaban, llamándolo el débil, lo que acentuaba su sensación de no pertenecer ni siquiera a su propio hogar. El golpe más devastador llegó el 6 de diciembre de 1977, cuando su madre falleció en un accidente automovilístico. Charles, entonces de 17 años, quedó profundamente afectado. El hospital cremó el cuerpo sin informar a la familia, un hecho que él recordaría con mucha indignación en entrevistas posteriores. Aquel episodio sembró en él un resentimiento profundo hacia el sistema médico, el mismo que más adelante se convertiría en su escenario de terror. Sin rumbo y huérfano, Charles se alistó en la Marina de Estados Unidos en julio de 1978, apenas un mes después de terminar la secundaria. Durante 6 años, trabajó como técnico en misiles a bordo de un submarino nuclear, donde su atención al detalle le permitió ascender a suboficial de segunda clase. Sin embargo, su paso por la Marina estuvo plagado de episodios depresivos. En 1981, intentó nuevamente acabar con su vida cortándose las venas en su cama, pero no lo logró. Después de este incidente, fue trasladado a otro buque en Virginia, pero allí también fue objeto de burlas por su carácter reservado. Sus compañeros lo apodaban el fantasma. Tras varias hospitalizaciones por depresión clínica, recibió una baja médica honorable en enero de 1984. Fue diagnosticado con un trastorno bipolar incipiente, aunque él negaría ese diagnóstico mucho más adelante. De regreso en Nueva Jersey, se inscribió en la Escuela de Enfermería del Hospital de Montclair en septiembre de 1984. Contra todo pronóstico, fue elegido presidente de su clase y se graduó con honores a los 27 años. En sus ensayos, hablaba sobre aliviar el sufrimiento humano, una frase que años después adquiriría un tono siniestro. Para mediados de 1987, inició una relación con Adrienne Baum o Taub, según algunas fuentes, una joven que trabajaba en un supermercado. Se casaron poco después en una ceremonia católica sencilla. Al principio, la vida conyugal parecía estable. Charles consiguió trabajo en la unidad de quemados del hospital local.
Ese mismo año nació su primera hija, Shauna, y 3 años más tarde, Saskia. Ambas fueron bautizadas en la fe católica. Mientras su familia crecía, también lo hacía su experiencia como enfermero. Sin embargo, según sus propios relatos, le resultaba insoportable ver a los pacientes en terapia intensiva. Las alertas por paros cardíacos o respiratorios lo perturbaban profundamente. Consideraba que en esas salas los pacientes eran tratados como objetos. Fue entonces cuando ideó lo que él creía una solución definitiva: acabar con el sufrimiento de los pacientes, incluso si no estaban bajo su cuidado directo. El 11 de junio de 1988 tomó su primera decisión irreversible, la cual fue apenas el comienzo del horror que causó durante 16 años. Inyectó una dosis letal de medicamento a John Yengo, un juez de 72 años hospitalizado por una reacción alérgica. Nadie lo notó, solo él sabía que había cruzado una frontera sin retorno. Con su voz suave, ojos grises y expresión melancólica, Charles generaba confianza. Se mostraba atento con los familiares de los pacientes y sus colegas lo describían como amable y gentil. Nadie imaginaba la oscuridad que lo habitaba. Él mismo se veía como alguien bien intencionado, convencido de que actuaba para ayudar. Con esa lógica, administró una sobredosis de insulina a un paciente con VIH. En su entorno, era considerado un padre ejemplar y un esposo dedicado. Pero con el tiempo, se reveló que todo era parte de una fachada cuidadosamente construida. Durante años, se convirtió en un juez silencioso con el poder de decidir quién vivía y quién no. Y contra sus decisiones no había apelación. Las muertes inexplicables comenzaron a acumularse. Algunos pacientes que mostraban mejoría fallecían repentinamente. En enero de 1992, el hospital inició una investigación tras detectar bolsas intravenosas contaminadas. Aunque varios colegas sospechaban de Charles, no había pruebas suficientes. Más tarde, se supo que en ese centro había causado al menos 11 muertes. Ante la investigación, Charles renunció. Sin testigos ni evidencias, no se abrió un caso policial, pero su carrera continuó. Gracias al hermetismo entre hospitales y la falta de comunicación entre ellos, consiguió nuevos empleos. Los departamentos de recursos humanos verificaban referencias y las suyas siempre eran impecables. En los años siguientes, trabajó en 8 hospitales más y fue vinculado a incidentes sospechosos en al menos 6 de ellos. Sin embargo, las alertas nunca se compartieron entre instituciones y él siguió matando con impunidad. Pronto aparecieron nuevas víctimas. Las 3 primeras fueron mujeres ancianas a quienes les administró sobredosis de digoxina. Una de ellas, una paciente oncológica de 91 años, intentó alertar sobre lo que ocurría. Según otros empleados, la mujer dijo haber visto a un enfermero que no era el suyo, alguien que se movía con sigilo y que mientras ella estaba medio dormida, le había inyectado algo. Nadie le creyó. Pensaron que su edad la hacía imaginar cosas. Al día siguiente, falleció. Su hijo denunció que su deceso no había sido natural, lo que llevó al hospital a realizar pruebas con detector de mentiras a varios enfermeros. Charles participó y superó la prueba sin mostrar alteraciones. Más adelante, se reveló que él se consideraba un héroe, convencido de que sus actos eran beneficiosos.
Según expertos en salud mental, esa creencia evidenciaba rasgos narcisistas. Desde entonces, perfeccionó una estrategia para evadir responsabilidades. Cada vez que surgían sospechas, renunciaba y se trasladaba a otro hospital. En cada nuevo centro, encontraba pacientes a quienes les aplicaba dosis letales. Su reputación comenzó a deteriorarse. Ya no era visto con la misma simpatía por sus colegas, y en casa la situación también se desmoronaba. Su esposa solicitó el divorcio, alegando que Charles ejercía violencia doméstica, era alcohólico y maltrataba a los animales, llegando a meterlos en bolsas de boliche y botes de basura. Para proteger a sus perros, la mujer tuvo que regalarlos. Durante el proceso de divorcio, Charles fue citado para responder a las acusaciones. En su defensa, afirmó que ese año había vuelto a ser acosado por pensamientos suicidas. Las denuncias quedaron archivadas sin consecuencias. Finalmente, su esposa obtuvo la custodia total de sus hijas y se mudó a otro estado. Aunque pensó en abandonar la enfermería, en 1993 se vio obligado a continuar para cumplir con la manutención impuesta por el juez. Durante años, alternó entre intentos de acabar con su vida, sumando alrededor de 20, y estancias en pabellones psiquiátricos. Ese era el estado mental del hombre que, mientras mataba pacientes, seguía sumido en una espiral de oscuridad. Durante los años siguientes, continuó rotando entre hospitales, dejando tras de sí un rastro de muertes inexplicables. Su modus operandi se perfeccionaba. Elegía pacientes de entre 21 y 91 años, muchos en estado crítico, otros a punto de recibir el alta, y les administraba dosis letales de medicamentos como digoxina, insulina o norepinefrina, y luego se desvanecía antes de que las sospechas pudieran consolidarse. En cada nuevo centro médico, su historial parecía limpio, gracias a la falta de comunicación entre instituciones y a la confianza que inspiraba su apariencia tranquila y su comportamiento servicial. En 1993 fue investigado por la muerte de Helen Dean. La autopsia analizó cerca de 100 medicamentos, pero no detectó la digoxina, el fármaco que Charles había utilizado. El comportamiento de Charles se tornaba cada vez más inquietante. En una ocasión, irrumpió en la vivienda de una colega mientras ella y su hijo dormían. Aunque no llegó a despertarlos, comenzó a acosarla de forma persistente, lo que llevó a la mujer a presentar una denuncia. Se declaró culpable de allanamiento y recibió libertad condicional. Al día siguiente, intentó nuevamente quitarse la vida. Tras ese episodio, se ausentó durante 2 meses para recibir tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, antes de que concluyera 1993, volvió a intentar quitarse la vida en 2 ocasiones más. Cuando su estado mental pareció estabilizarse, inició un contrato de 3 años como enfermero en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares de un centro médico. Según sus propios relatos, durante los 2 primeros años en ese hospital no atentó contra ningún paciente. No obstante, esa afirmación quedó en entredicho, ya que los expedientes médicos correspondientes a ese periodo fueron destruidos sin explicación alguna. En 1996, retomó su patrón criminal. En los primeros 9 meses del año, administró sobredosis de digoxina a 5 pacientes, convencido, según sus propias palabras, de que estaba aliviando su sufrimiento. Al año siguiente, trabajó brevemente en otro hospital, pero fue despedido
por bajo rendimiento. Sin empleo, dejó de pagar la manutención de sus hijas, lo que agravó su estado emocional. Cayó en una depresión profunda que lo llevó a ser internado. Aunque recibió el alta médica, su comportamiento no mejoró. De regreso a su departamento, los vecinos comenzaron a alarmarse. Lo veían correr tras gatos en plena madrugada, hablar solo y gritar incoherencias. Lo reportaron entonces a las autoridades. A pesar de su evidente deterioro mental, en 1998 volvió a conseguir empleo. Esta vez fue contratado en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Liberty, en Pensilvania, para cuidar pacientes críticos con respiración asistida. Desde ese momento, su vida pareció entrar en una espiral descendente. En mayo, se declaró en bancarrota con deudas que superaban los $7,000, imposibles de cubrir con su salario. La suerte que lo había protegido durante años comenzó a desvanecerse. Fue acusado de administrar medicamentos fuera de los horarios establecidos. Aunque el incidente no escaló, en octubre de 1998 ocurrió algo más grave. Fue sorprendido entrando a una habitación con jeringas en mano, dispuesto a inyectar a un paciente. El hombre se resistió y tras un forcejeo terminó con el brazo fracturado. Nadie investigó qué contenían las jeringas ni por qué Charles intentaba aplicarlas por la fuerza. En otra ocasión, un paciente falleció bajo circunstancias sospechosas, pero el hospital acusado fue otro enfermero. Charles, una vez más, salió ileso y, como era habitual, renunció antes de enfrentar consecuencias. Poco después, consiguió empleo en otro hospital en Pensilvania, donde trabajó 5 meses. El 30 de diciembre de 1998 provocó la muerte de un paciente al inyectarle digoxina. La autopsia reveló niveles letales del fármaco, pero la investigación interna no logró vincularlo directamente al crimen. La tolerancia hacia Charles, según algunas notas periodísticas, se explicaba en parte por la escasez de personal calificado. A pesar de sus antecedentes psiquiátricos y del patrón de fallecimientos que coincidían con sus empleos, seguía encontrando trabajo. No existía un sistema para identificar enfermeros con problemas mentales o laborales. Los hospitales, temerosos de sanciones, evitaban divulgar su historial médico. Quienes analizaron el caso posteriormente señalaron que el silencio institucional respondía, en el fondo, al miedo de perder credibilidad. El 11 de enero de 2000, posiblemente abrumado por la culpa, intentó nuevamente quitarse la vida encendiendo un brasero en su bañera para morir por inhalación de monóxido de carbono. Fue rescatado gracias a sus vecinos que detectaron el humo y alertaron a los bomberos. Fue entonces hospitalizado y luego trasladado a una institución psiquiátrica, aunque regresó a casa apenas 24 horas después. En uno de esos días, un compañero encontró viales de medicamentos inyectables en un cesto de basura. Sospechó de Charles y lo reportó, pero no había pruebas. En junio de 2002, Charles acordó renunciar si el hospital lo recomendaba para otro empleo. Así lo había hecho durante años y siempre salía bien librado. Parecía que la justicia nunca llegaría. 7 enfermeros se reunieron con el fiscal del condado para declarar lo que sabían, pero las pruebas fueron consideradas insuficientes y el caso se abandonó. Hasta ese momento, nadie había conectado los rastros que Charles dejaba tras cada crimen. Solo faltaba un error, una pieza contundente
que permitiera unir todos los casos, y ese momento estaba muy cerca. En septiembre de 2002, Charles consiguió empleo en cuidados intensivos de un centro médico, pese a que en su anterior trabajo había renunciado bajo sospechas de mala praxis. En este nuevo centro, las muertes por sobredosis comenzaron a surgir con una frecuencia inquietante. El sistema estatal de Nueva Jersey, encargado de monitorear casos de envenenamiento, detectó al menos 4 fallecimientos sospechosos y emitió una alerta formal. This is a police matter. What we're wrestling with is, throwing the whole institution into chaos versus, responsibility to, protect patients from further harm, and have been trying to investigate this to get some more information before we made any kind of rush to. If there is somebody out there that is purposely doing this to individuals at your hospital, we have a legal obligation to report this. Sin embargo, la administración del centro médico ignoró la advertencia. Mientras otras instituciones comenzaban a investigar, Charles seguía aplicando dosis letales. Ya no se limitaba a la digoxina, había incorporado insulina y epinefrina a su arsenal silencioso. La negligencia institucional no pasó desapercibida. El hospital fue sancionado y los directivos, presionados por las autoridades, se vieron obligados a enfrentar el problema que durante tanto tiempo habían preferido ignorar. La policía se sumó a la investigación y bastaron unas pocas averiguaciones para que el pasado de Charles comenzara a desmoronarse. Al revisar sus antecedentes, descubrieron que había sido arrestado por acosar a una enfermera e irrumpir en su apartamento en el este de Pensilvania. También hallaron una nota que indicaba que la Policía Estatal de Pensilvania había llamado semanas antes con preguntas similares. El hospital tardó 3 meses en despedirlo. Durante ese tiempo, fallecieron al menos 5 pacientes más. Como era costumbre, el personal ocultó los motivos reales. Oficialmente, alegaron que había falsificado información en su expediente laboral, aunque internamente se hablaba de su posible vínculo con varios decesos. La colaboración del centro médico en la investigación contra Charles fue limitada. Se dijo en palabras de los 2 detectives que asumieron el caso. Cuando los agentes solicitaron acceso a los registros del dispensario automatizado de medicamentos, el hospital alegó que las máquinas solo almacenaban datos durante 30 días. Sin embargo, los investigadores descubrieron, gracias al fabricante, que esa información era falsa. El hospital había mentido. Se negaron a entregar registros que resultaron ser cruciales para el caso. Ante la falta de cooperación institucional, los detectives decidieron buscar un aliado dentro del hospital. Para entonces, ya habían identificado a una pieza clave: Amy Lauren, una enfermera que había entablado una amistad cercana con Charles. Al revisar los datos, Amy se dio cuenta de que su amigo estaba administrando sustancias peligrosas a pacientes que ni siquiera estaban bajo su cuidado. Conmovida y decidida, se ofreció a colaborar con la policía. Durante semanas, grabó sus conversaciones con él y revisó los historiales médicos de los pacientes fallecidos. Gracias a su experiencia, logró identificar un patrón perturbador. Charles accedía a expedientes ajenos y retiraba medicamentos que no estaban prescritos para esos pacientes. Uno de los casos más reveladores fue el que mencionamos al inicio, el del reverendo Florian John Gall. Había ingresado por una neumonía y mostraba signos de recuperación.
Sin embargo, el 28 de junio sufrió un paro cardíaco repentino y falleció. Aunque no era paciente de Charles, el sistema registró que él había accedido a su ficha 2 veces, apenas unas horas antes del fallecimiento. La autopsia confirmó niveles letales de digoxina. Amy descubrió que Cullen podía realizar más de 100 accesos a registros clínicos en una sola noche, buscando a su próxima víctima. Además, el sistema de organización de sueros en la sala de enfermería, donde cada bolsa estaba etiquetada con el nombre del paciente, le permitía adulterar los medicamentos sin ser detectado. Así, cualquier enfermero que administrara el suero se convertía, sin saberlo, en ejecutor involuntario de su plan. The medications he used were brutal medications. Medications, for instance, that are paralytics, that you cannot speak, you cannot breathe, you cannot fight back, you cannot blink. You can hear everything that's happening. Consciente de la magnitud del crimen, Amy se reunió con Charles en un restaurante llevando un micrófono oculto. Mantuvo la calma, reafirmó su amistad y lo confrontó con la verdad. Le propuso acompañarlo a declarar. Él respondió que si iba a caer, lo haría peleando. Más adelante, Charles reconocería que sabía que estaba siendo grabado, pero que nunca dejó de considerar a Amy una profesional íntegra que actuó según su conciencia. Luego de 16 años de impunidad, el trabajo de Amy permitió reunir pruebas suficientes para justificar su arresto. Aunque las evidencias eran circunstanciales, los detectives necesitaban una confesión, y solo ella podría obtenerla. En diciembre de 2003 fue detenido y acusado por un asesinato y un intento de homicidio. Los investigadores sospechaban que el número de víctimas era mucho mayor, pero no estaban preparados para lo que vendría. En un interrogatorio que duró 7 horas, Cullen confesó haberle quitado la vida al reverendo Florian y haber intentado hacerlo con otro paciente. Luego comenzó a detallar sus crímenes, más de 40 muertes a lo largo de 16 años de carrera. Durante los interrogatorios, explicó que actuaba para evitar que sus pacientes fueran sometidos a procedimientos de resucitación, los temidos códigos azules que consideraba deshumanizantes. Según él, su objetivo era poner fin al sufrimiento, pero una colega contradijo esa versión. En entrevista con la policía, aseguró que muchas de las víctimas estaban en proceso de recuperación. Cuando los investigadores le preguntaron cómo tomaba la decisión de matar, explicó que a veces observaba durante días el supuesto sufrimiento de los pacientes, pero que en el momento de actuar era completamente impulsivo. Tried to kill myself throughout my life because I never really liked being who I was, because I didn't think I was worthy of anything. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió que sí, pero también admitió que, de no haber sido detenido esa noche, probablemente habría seguido matando. Como parte de un acuerdo judicial, Charles prometió colaborar con las autoridades si no solicitaban la pena capital. Fue juzgado en 2 estados distintos. En abril de 2004, se declaró culpable en Nueva Jersey de 13 homicidios y de 2 intentos de asesinato. En Pensilvania, admitió haber matado a 9 pacientes más y haber fallado en 3 intentos. La lista de víctimas era extensa y muy confusa, y no todos los casos podían comprobarse. Su inteligencia le permitió diseñar un método que lo mantuvo fuera de sospechas durante muchos años,
sabía que los hospitales controlaban rigurosamente los calmantes y estimulantes por su potencial uso como drogas, así que evitó esas sustancias. En su lugar, utilizó compuestos menos vigilados como la digoxina y la insulina, lo que le garantizó más de una década de impunidad. Cuando llegó el momento de enfrentar a las familias de sus víctimas, Charles se las ingenió para no presentarse en las audiencias. Su ausencia fue interpretada como una ofensa por los allegados de quienes habían perdido a sus seres queridos. En medio del proceso judicial, sorprendió a todos con una propuesta inesperada. Ofreció donar uno de sus riñones al hermano de una antigua pareja. Su ex-suegra le había escrito pidiéndole ayuda y él aceptó. Su abogado presentó el gesto como una muestra de arrepentimiento, pero las familias lo interpretaron como una forma de manipulación y no estaban equivocadas. Charles condicionó su cooperación con los detectives a que se le permitiera realizar la donación. Incluso amenazó con no asistir a su audiencia de sentencia si se le negaba ese derecho. Tras varias reuniones, el fiscal general de Nueva Jersey le ofreció un trato. Podría someterse a la operación, pero debía presentarse en el tribunal. El 2 de marzo de 2006, Charles Edmund Cullen, de 46 años, fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey. Pocos días después de ser sentenciado en Nueva Jersey, Charles volvió a enfrentar a la justicia, esta vez en Pensilvania, donde también había cometido crímenes contra pacientes bajo su cuidado. Aunque el juicio fue menos mediático, no estuvo exento de controversia. Durante la audiencia, el hombre exigió que el juez se apartara del caso, acusándolo de haber hecho declaraciones inapropiadas a la prensa. El magistrado desestimó la solicitud, pero la tensión en la sala alcanzó tal nivel que se ordenó amordazar al acusado para poder continuar. Incluso con la mordaza puesta, Charles intentaba seguir hablando. En esa sesión judicial recibió 6 cadenas perpetuas adicionales, pero su historial criminal aún no estaba cerrado. En 2009 fue juzgado por el asesinato de un obrero siderúrgico jubilado, lo que le valió una 12ª condena perpetua. You had access to that patient at Somerset Medical. Yes. And you injected that patient. Yes. Without authorization. Yes. With the intent to cause death. Yes. And in fact, that patient died. Yes. El caso dejó una marca profunda en el sistema legal y sanitario estadounidense. Durante años, Charles se desplazó de hospital en hospital sin que nadie lograra detenerlo, protegido por la ausencia de protocolos que obligaran a reportar conductas sospechosas. Los hospitales, temerosos de enfrentar demandas legales, evitaban emitir referencias negativas. Según declaraciones de detectives y del propio Charles, varios centros médicos sospechaban de sus acciones, pero optaron por no tomar medidas legales. Tras los juicios penales, numerosas familias presentaron demandas civiles contra los hospitales. En esos procesos se reveló que algunos empleados habían intentado impedir su contratación, alertando discretamente a los directivos o amenazando con renunciar si él ingresaba. En otros centros, colegas presionaron para que lo despidieran, pero en la mayoría de los casos, las autoridades hospitalarias optaron por solicitarle la renuncia y emitirle una recomendación favorable, evitando así el escándalo. Las demandas civiles en Nueva Jersey se resolvieron mediante acuerdos económicos confidenciales, fuera del ámbito judicial. Sin embargo, el caso Charles
sirvió como detonante para reformas significativas. La historia del enfermero que debía cuidar, pero optaba por eliminar, generó intensos debates. No solo sacudió los cimientos del sistema médico, sino que inspiró múltiples publicaciones, entre ellas el libro El buen enfermero, que reveló detalles ocultos durante años. En 2008 se estrenó la película El enfermero asesino, y en 2022 la plataforma Netflix llevó su historia a la pantalla grande bajo el título El buen enfermero. Actualmente, Charles cumple su condena en la prisión estatal de Nueva Jersey, ubicada en Trenton. Desde allí, solo ha concedido una entrevista en el año 2013. Aunque no habló en detalle de los crímenes, sí explicó los motivos que lo llevaron a hacerlo, entre ellos, calmar el supuesto sufrimiento de los pacientes. Irónicamente, también criticó fuertemente al sistema médico que le permitió actuar impunemente durante 16 años. Do you consider yourself a serial killer? I guess it depends upon a person's definition. If it's more than one and it's a pattern, I guess, then yes. Desde entonces, Charles permanece en prisión, fuera del ojo público. Como dato final, se sabe que sus hijas, criadas lejos de su influencia tras el divorcio, decidieron cambiar sus identidades para liberarse del único legado que su padre les dejó. Su madre había fallecido en 1993 y desde entonces ambas buscaron reconstruir sus vidas en paz, lejos de la sombra de aquel hombre que fingía salvar vidas mientras las apagaba una por una. El caso dejó una huella profunda en la comunidad médica. A raíz del escándalo, se implementaron reformas en varios estados para mejorar la transparencia entre hospitales y facilitar el intercambio de información sobre personal médico con antecedentes disciplinarios. Pero para muchos, esas medidas llegaron demasiado tarde. Hoy, Charles cumple su condena en una celda, pero las preguntas que dejó atrás siguen abiertas. ¿Cuántas muertes evitables hubo? ¿Cuántas alertas fueron ignoradas? ¿Cuántas veces más el sistema elegirá mirar hacia otro lado? Si te pareció interesante el caso, déjanos tus comentarios.